Buenas noches para todos los asistentes a nuestras tertulias centenarias. Iniciamos presentando unas sinceras excusas por el retardo para el inicio, motivado con un corte de energía eléctrico en el sector donde Carlos Farfán está ubicado, lo cual pues no nos permitió iniciar como es acostumbrado a las 7 en punto. Nos encontramos gratamente complacidos, como ocurre cada semana, de tener la oportunidad de realizar nuestras tertulias centenarias, estos espacios únicos y excepcionales, donde tratamos asuntos que aporten a nuestra cultura, así como que sean interesantes para este gremio tan exigente como lo es los veteranos, hombres y mujeres que hemos servido a la patria en las diferentes fuerzas, ejército, policía, Armada Nacional, Fuerza Aérea. Igualmente, a los amigos profesionales de la Reserva y amigos particulares y familiares que nos acompañan cada semana. Sin lugar a dudas, en la historia de la Reserva Activa y de los veteranos, la Reserva Activa no había contado con un espacio excepcional como lo venimos teniendo desde hace ya cerca de año y medio, cuando iniciamos con estos espacios que nos brindan la oportunidad de intercambiar, de compartir en un ambiente sano y 100% cultural. Esta es una de las fortalezas de nuestras tertulias. Nuestra manera de pensar y sentir como organizadores nunca se ha apartado de lo que aprendimos en nuestras escuelas de formación militar y policial, pero a pesar de ello, las tertulias centenarias están lejos de las verdades absolutas, comportamientos que consideramos son el camino más rápido para llegar a posiciones radicales, esas que enceguecen y no dejan ver más allá del mundo de las apariencias y los medios de comunicación. Por ello, es que consideramos que la amplitud de criterios que nos permitimos cada semana, al contar con invitados de diferentes partidos políticos, de diferentes corrientes, de diferentes sectores, con maneras independientes de pensar, nos brindan la posibilidad de conocer diferentes aspectos del entorno nacional, inclusive internacional. He aquí otra de esas fortalezas. Soy el coronel de la Reserva Activa del Ejército, Julio César Prieto Rivera, integrante del curso militar centenario de la Constitución Nacional, director de estos espacios académicos que en la noche de hoy estamos completando el capítulo número 75, donde abordaremos el tema impacto del COVID y el paro nacional en las elecciones del año 2022, contando como panelista con el señor representante de la Cámara por el Centro Democrático, doctor Cristian Garcés Aljure. Como ustedes son testigos y lo han podido evidenciar, hemos contado entre nuestros panelistas con personalidades de diferente orden, iniciando por el presidente de la República, doctor Iván Duque, con expresidentes como el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, con oficiales, suboficiales, periodistas, miembros de partidos de diferente tendencia, como es el caso de algunos invitados de Alianza Verde, del Polo Democrático o del recién creado Movimiento Dignidad. Es así como consideramos que se alimenta la cultura y podemos conocer la situación actual del país y la proyección política que se puede estar desarrollando. Quienes deseen ver y conocer las tertulias realizadas hasta la fecha, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y allí encontrarán todas las grabaciones. Este evento está siendo transmitido por la plataforma de Aves y el canal digital Ecovisión, el canal de la Reserva. Agradecemos al señor Sargento Primero Carlos Andrés Chagüezá, director de ese medio, por su vinculación y apoyo. Igualmente, agradecemos a las más de 3.500 personas inscritas en nuestra plataforma, exactamente 3.622, quienes nos acompañan, oficiales, suboficiales, soldados, agentes y civiles de las cuatro fuerzas, al igual que los familiares y amigos particulares de las instituciones, como los oficiales profesionales de la Reserva. Si desean recomendarnos actividades, temas o panelistas, pueden escribirnos al correo electrónico tertuliacentenaria2020@gmail.com, donde gustosamente los atenderemos. Como es usual, les recordamos la manera como se desarrollará nuestro evento. Partiendo del principio de brindar un mayor espacio a las intervenciones de los asistentes, el honorable representante de la Cámara Garcés nos brindará su presentación, al término de la cual iniciaremos con las preguntas que deseen realizar, para lo cual abriremos los micrófonos. Es necesario que tengan presente que en su plataforma se presenta la opción de levantar la mano de manera virtual
Y de esta manera es que el moderador, nuestro moderador, el señor Teniente Carlos Farfán, puede concederles la palabra y abrir los micrófonos para que puedan hacer la participación de manera directa, intercambiando con nuestro panelista. Le solicitamos al momento de abrirle el micrófono enunciar el grado, la fuerza, nombres y apellidos. En el caso de nuestros amigos civiles, hacer claridad en este aspecto. Igualmente, que las preguntas sean concretas y cortas. No se aceptan preguntas ofensivas ni que lesionen el buen nombre de las personas o instituciones. Los moderadores nos reservamos el derecho de cerrar el micrófono del participante que no cumpla las normas citadas. La grabación de este evento estará disponible 2 horas después de culminado en la plataforma de AES y el canal de YouTube Tertulias Centenarias, para lo cual les haremos llegar el respectivo link. Como se pudieron dar cuenta, iniciamos con 10 minutos de retardo por la falla en el fluido eléctrico ya denunciada. Nuevamente les presentamos excusas. Enunciadas las condiciones de nuestro evento, le damos la palabra a nuestro moderador, el señor Teniente Carlos Eduardo Farfán Echeverri. Diga, Carlitos. Gracias, señor Coronel Prieto. Muy buenas noches para todos. Un especial saludo especialmente al doctor Cristian Garcés, representante a la Cámara, y por supuesto a todos y cada uno de los miembros de la Reserva Activa que semana tras semana nos acompañan en estas tertulias centenarias. Hoy contamos con la presencia y la participación del doctor Cristian Garcés Aljure, representante a la Cámara por el Centro Democrático. El doctor Garcés es administrador de empresas de la Universidad ICESI, con especialización en gerencia social de la Universidad Javeriana, magíster en pensamiento estratégico y prospectiva de la Universidad Externado de Colombia. Inició su carrera política muy joven, a los 15 años de edad, siendo personero del Colegio La Colina de Cali. A los 26 años es concejal de Cali, donde se ha desempeñado también como diputado del departamento, director de planeación departamental, gobernador encargado del Valle del Cauca, gerente de la Comisión Regional de Competitividad, es candidato a la gobernación del departamento, teniendo cerca de 360,000 votos, y actualmente es representante a la Cámara por el departamento del Valle del Cauca con cerca de 42,000 votos. Integrante de la Comisión Tercera Constitucional Permanente y vocero de la bancada del Centro Democrático en la Cámara de Representantes. Esta noche, el doctor Garcés nos hablará sobre el impacto del COVID y del paro nacional en las elecciones del 2022. Particularmente, y como comentario al margen, quiero mencionarles que el doctor Garcés es un férreo defensor de la fuerza pública en los hechos particularmente acaecidos en la ciudad de Cali y específicamente en el sur de la ciudad. El doctor Garcés ha estado allí participando de las marchas en defensa de la sociedad, en apoyo a nuestra fuerza pública, manifestando su voz de rechazo frente a los bloqueos y frente a la anarquía que nos ha caracterizado a la población colombiana desafortunadamente en las últimas 6 o 7 semanas. Le agradecemos, doctor Garcés, que nos acompañe en la noche de hoy y también su férrea defensa a la fuerza pública que tanto la necesitamos en el día de hoy. Seguramente habrá muchas preguntas al final de su intervención, particularmente con todas estas declaraciones, en específico la que escuchamos hoy de Human Rights, que seguramente le vamos a hacer preguntas sobre el tema. Así que nuevamente mil gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación. A todos los participantes, no olviden que deben levantar su mano virtual allí en la plataforma o en el signo de interrogación para que estén atentos a la participación con las respectivas preguntas. Bienvenido, doctor Garcés, y el escenario, el público es suyo. Adelante. Bueno, muchas gracias por esta invitación al coronel Julio César, al teniente Carlos Farfán, a todos los que están en este momento conectados, a nuestros veteranos, a nuestros héroes de la patria, a nuestras reservas activas. Es un gusto para mí estar en un espacio donde tenemos ciudadanos colombianos con un alto patriotismo, un alto compromiso con el presente y el futuro de nuestro país, porque han además vestido el uniforme de la patria en defensa de los ciudadanos, de la seguridad,
de la vida, de la convivencia de todos los colombianos. Muy pocas personas de alguna manera han tenido el honor de prestarle un servicio como lo han tenido ustedes a nuestra Colombia, y yo debo decir primero que todo desde la Cámara de Representantes que estamos siempre orgullosos, y por eso uno de los temas, como han mencionado, es que nos dedicamos a defender a nuestra fuerza pública, a nuestra policía, a nuestro ejército, a todas las fuerzas, porque lastimosamente desde hace cerca de unos 10 años viene una campaña por deslegitimar a la fuerza pública, por arrodillar, por desmotivar, por acabarle la moral a nuestros héroes de la patria a punta de persecuciones mediáticas, persecuciones jurídicas, tantas cosas que pues no vale la pena yo aquí recordar, porque ustedes son totalmente conscientes de lo que está sucediendo. Y ahora haría yo mención inclusive de algunos casos relacionados con el paro nacional que estamos padeciendo en estos momentos. Le agradecería al teniente Farfán si me puede aclarar cuánto tiempo debo intervenir antes de abrir el espacio a las preguntas. Doctor, el tiempo acostumbrado son 30 minutos, pero si usted requiere de un lapso mayor, no hay ningún inconveniente. Bueno, no, yo creo que estamos bien en los 30 minutos. Bueno, nos cayeron dos grandes males a Colombia. Nos cayó una pandemia que se ha llevado miles y miles de colombianos y de personas en todo el mundo, y nos cayó un paro que prácticamente ha golpeado con mayor fuerza a nuestra economía de lo que ya teníamos con una pandemia tan agresiva. La pandemia acabó con las proyecciones económicas que el gobierno nacional había planeado. Yo debo expresar como miembro de la Comisión Tercera de Asuntos Económicos, donde se aprobó el plan de desarrollo, pues que es muy triste que tantos sueños y proyecciones como teníamos en estos momentos se vean truncadas por, primero fue la pandemia. El gobierno de todos modos ha buscado cumplir con las metas del plan de desarrollo, ha trabajado incansablemente por estabilizar las finanzas del país que se golpearon por la crisis económica que generó la pandemia. El número de fallecidos, pues en estos momentos tenemos la cifra en Colombia de más de 94.000 colombianos que han muerto, y tenemos unas cifras en este momento diarias escandalosas. 573 fallecidos en el día de hoy es una cifra alarmante para nuestro país. Se habla de que estamos en el tercer pico de la pandemia. Hemos tomado tantas medidas que inclusive han generado situaciones de empleo sumamente graves, de aumento de la pobreza, y después ya de un año de estar prácticamente lidiando con la pandemia, seguimos en una situación de salud pública muy complicada. Esta situación que se ha vivido a lo largo y ancho de nuestro país, donde pues mi departamento, el Valle del Cauca, también ha tenido una muy fuerte afectación, nos generó una pobreza que nos retrocedió, como ustedes saben, cerca de 10 años, nos afectó a gran cantidad de familias colombianas. El país ya tiene en condición de pobreza a prácticamente casi ya acercándonos a la mitad de la población, y algunas ciudades, por ejemplo, como Cali, ya tienen, solamente en la pandemia se aumentaron 375.000 pobres que se agregaron a una cifra que ya llega a más de 1.200.000 habitantes en condición de pobreza. Esto es ya la mitad o más de la población en la ciudad de Cali.
Esta situación fue aprovechada por los grupos que yo llamo comunistas, socialistas, de izquierda, que en el mundo, como el modelo capitalista ha sido el que triunfó con la caída o el fracaso de la Unión Soviética, como modelo económico con el comunismo, con pocos países que han logrado salir adelante, como el caso cubano, y algunos países en Sudamérica donde tomaron decisiones socialistas en cambios en sus legislaciones, como es el caso de Argentina, como es el caso de Brasil y obviamente el caso más emblemático, nuestro vecino país Venezuela, que está en una profunda crisis económica. Todos estos países han fracasado, les ha ido muy mal y entonces Colombia es la joya en Sudamérica, el país que ha mantenido la democracia, el país que ha mantenido su economía a pesar de grandes males como el narcotráfico, donde ustedes pues han enfrentado o participaron de la lucha por la lucha contra las drogas, que es en nuestro país el principal mal que tenemos, fuera de la corrupción y otras situaciones. Entonces, estos grupos políticos, movimientos internacionales y nacionales han estado aplicando una receta de generar caos y destrucción en varios países, no solamente de América, esta situación que se vivió, por ejemplo, en París, o la situación que se vivió ya en nuestro continente, en Chile, en Perú, o inclusive en Estados Unidos, un país con un respeto a la autoridad tan grande, un patriotismo y una democracia tan consolidada y unas instituciones tan modernas. También se vio el pasado presidente Donald Trump en problemas con el movimiento y las protestas por racismo que terminaron también en problemas de orden público. Y pasa algo histórico en nuestro país, en Estados Unidos, y es que se vio un ataque al Capitolio durante los días posteriores a la elección del nuevo presidente Biden, demostrando que hay una nueva forma de desestabilizar y es la forma de usar la violencia y aprovecharse, como es el caso de los países suramericanos, de aprovecharse de la pobreza, de la angustia de las familias, del sufrimiento de, en este caso, nosotros los colombianos, que han caído en la pobreza, que están angustiados por su situación. Entonces, de una pandemia grave y agresiva que afectó nuestra salud y nuestra economía, pasamos ahora a un mal peor y es una parálisis por los grupos de izquierda, por decirlo así, que promovieron el paro nacional. Aquí entonces vale la pena mencionar varios aspectos que yo creo que serán motivo de estudio y de discusión hacia adelante y que yo invito a que los analicemos. Primero que todo, que las guerras ya se están desarrollando de otra manera. La guerra que actualmente estamos soportando en nuestro país es una guerra donde se utiliza a la población. No pasa o no ha pasado a una guerra civil, pero ha tenido momentos difíciles para quienes han estado gobernando, pues no solamente el presidente de la República, sino los gobernadores y los alcaldes. Aquí hemos tenido claramente unos ataques por acabar toda la institucionalidad. Entonces, lo que llaman guerras de cuarta generación, otros hay teorías sobre la revolución molecular disipada. La verdad es que aquí se ha utilizado a la población. Segundo, se ha atacado de manera asimétrica, de manera masiva en diferentes puntos, colapsando la capacidad de nuestra policía, que debe utilizar el SMAT como medida para poder contrarrestar los bloqueos y los ataques vandálicos de ciudadanos, que además, pues en Colombia se ha visto
peor que en los otros países, porque aquí han aparecido ciudadanos armados disparando contra nuestros policías. Situación pues que parece no ser vista por organismos internacionales de de derechos humanos, por periodistas sesgados de izquierda y por muchos líderes que, entre otras cosas, los tenemos en el Congreso, que se han atrevido inclusive a bloquear el actuar de la fuerza pública cuando son capturados en fragancia, violentos, vándalos que han dañado infraestructura física valiosa para nosotros. La situación también de este ataque es que prácticamente nuestros policías han recibido el peor golpe. Ya estamos en una cifra hoy lamentable de 1.300 uniformados lesionados, una cifra vergonzosa, una cifra muy triste para nuestro país. Y aunque las cifras, dependiendo de la entidad y sobre todo de la esquina ideológica son diferentes, pues las cifras oficiales es que llevamos 18 civiles fallecidos relacionados con la protesta, 9 civiles fallecidos que están en proceso de verificación y hay otros 19 civiles fallecidos en hechos que no están relacionados con la protesta desde que arrancó todo este proceso hace poco ya más de un mes, pero que tratan de contarlos estos grupos que buscan deslegitimar la institucionalidad como personas que fueron asesinadas inclusive por el gobierno y por la fuerza pública en ese discurso de tratar de vender una Colombia de dictadura, una Colombia opresora, que eso no existe hoy en nuestro país. 3 uniformados fallecidos. Dentro de los fallecidos también hay un fiscal que fue matado de una manera cruel y angustiosa, un hecho muy lamentable que se sucedió en mi ciudad de Cali y que los órganos obviamente competentes están haciendo las investigaciones. También hasta uniformados secuestrados, abusos sexuales, entre ellos a una policía, a una mujer de la policía, y pues no vale la pena aquí extenderme en todos los daños a la infraestructura física, tanto entidades públicas como entidades privadas, dentro de los cuales están los daños a ya más de 115 CAIs vandalizados que lastimosamente nos cuestan un curvo de dinero recuperarlos y que son espacios tan importantes para que nuestros policías estén cerca a las comunidades. Otro tema importante de este ataque, y lo debo compartir aquí como caleño que soy, es que se actuó como en cualquier guerra, bloqueando la ciudad, sitiando a Cali, bloqueando al Valle del Cauca y por ende bloquearon el suroccidente. Trajeron personas de otras regiones a bloquear a la ciudad, como fue el caso de la población indígena del Cauca que se desplazó a Cali, que creyeron que con sus bastones de mando y podían bloquear las calles de Cali, reemplazando a las autoridades de tránsito y reemplazando a nuestra policía. Se equivocaron porque, por un lado, la fuerza pública dejó claro que tenía la obligación de desbloquear y algo sumamente grave, y es que en esta situación donde la policía no lograba estar en todos los puntos de los bloqueos, terminaron civiles protestando por los bloqueos, porque en el caso del sur de Cali, los indígenas no dejaban entrar y salir a nadie de Cali, pero sí dejaban entrar chivas y camiones con más indígenas para establecerse en Cali. Los ciudadanos en la vía Cali-Jamundí salieron a bloquear entonces la entrada de las chivas indígenas y lo mismo sucedió en la vía Cañas Gordas, donde ciudadanos quedaron atrapados en la vía, ciudadanos que regresaban a sus hogares en el sur de Cali, se bajaron de los carros a protestarle a los indígenas
se alzaron las voces, terminaron en golpes y después terminaron en disparos, entendemos con armas traumáticas porque pues además no hubo muertos y no hay pruebas, hasta donde yo tengo entendido, de uso de armas letales, pero en un hecho bochornoso para nuestra ciudad y que mostró una imagen muy triste de Cali a nivel nacional e internacional. Vale la pena aquí también recalcar que los indígenas inclusive tomaron la decisión de entrar a la fuerza en un condominio, en unas residencias, tumbando la puerta, lo cual demuestra pues el grado de violencia a la cual estuvo sometida, en este caso ese día, mi ciudad. Quiero aquí mencionar que hay un hecho importante y es la tumbada de la estatua de Sebastián de Belalcázar, una estatua que no se hizo en honor a Sebastián de Belalcázar, sino que se hizo para recordar la fundación de nuestra ciudad, una estatua que se diseñó para que Sebastián de Belalcázar señalara el Pacífico con su mano como el futuro de la región, una estatua que tiene la espada sobre el piso, o sea, no está en función de guerra, es una estatua muy especial y que la usaron los indígenas para símbolo de venir acá a tomarse a la fuerza y por la violencia el departamento. Tumbaron la estatua. Como representante a la Cámara, como ciudadano, presenté una denuncia penal contra 2 de los indígenas con nombre propio y cédula y les abrieron ya una investigación formal y eso lo hice en defensa del patrimonio cultural e histórico de un monumento de nuestra ciudad. Además, un sitio de los pocos que tenemos que es reconocido a nivel internacional y nacional y es un sitio además turístico en un barrio muy bonito de la ciudad de Cali. Entonces, esta comunidad indígena decide salirse, se legitiman en la ciudad de Cali, se llenan muchos caleños de odio hacia las comunidades indígenas, situación que no es positiva, situación lamentable para nuestra ciudad, pero personas como yo salimos con toda la fuerza a rechazar que hayan venido a generar desorden público y en otra situación que ahora voy a mencionar relacionada con el narcotráfico. Quiero también mencionar ante ustedes que son expertos en temas de seguridad, la situación también que se vivió el pasado 28 de mayo, donde la comunidad del sur ve en las redes mensajes de que querían incendiar el sur, querían destruir los locales comerciales, ya habían vandalizado varios sectores del comercio en la ciudad de Cali y en esta ocasión la policía informa que garantiza que no va a haber vandalismo en la Comuna 22, pero lastimosamente ese día que había convocado paro, manifestantes o no de la marcha pacífica que terminó en inmediaciones de la Universidad del Valle, o sea, en la 100 con 13, terminaron unas personas en la 100 con 16, en la otra entrada a Ciudad Jardín, o sea, a más de 3 cuadras de donde había la manifestación pacífica, terminaron encapuchados, dañando locales comerciales y atacando a los policías que estaban en un CAI, que es un CAI muy pequeño, muy precario, ni siquiera tiene vidrios blindados, y este CAI, estos policías sin SMAT, tratando de defender el CAI, tuvieron que echar hacia atrás, el CAI le prendieron fuego y los vándalos empezaron a destruir locales comerciales y terminaron propietarios de viviendas y de locales comerciales saliendo con armas traumáticas, en mi concepto, en defensa propia y de su vida, de sus bienes, disparando contra no manifestantes, porque eran vándalos los que habían ingresado a atacar el barrio, y esto ha terminado en una situación también lamentable, en un debate que la izquierda aprovecha para seguir vendiendo ese odio lucha entre clases, cuando aquí
en la Comuna 22 de Cali no hay ningún interés en matar ni en hacerle daño a personas que ingresen al barrio de manera pacífica. De hecho, la Comuna 22 es una comuna con varias universidades de calidad, que tiene una población flotante todos los días muy alta. Es una comuna que está acostumbrada a que entren y salgan caleños y vallecaucanos, inclusive jóvenes vienen de estudiar de otras ciudades del Valle del Cauca y también hasta del Cauca y de Nariño. Esta situación, quiero comentarles el dolor que tengo en el alma, de que hay 22 policías investigados por los hechos del 28, acusados en su mayoría de supuestamente haber facilitado o no haber contrarrestado a los ciudadanos que usaron armas traumáticas. Este es un debate nacional muy importante donde yo los invito a que nos unamos. Primero, en defender a nuestros policías. Segundo, en defender el derecho a la legítima defensa, un derecho natural de cualquier ser vivo que se ha ido debilitando en nuestro país. No hubo muertos, vuelvo y repito, porque no veo, no siento, no he visto interés en asesinar, sino en protegerse. Hay 2 policías suspendidos por 3 meses, muy triste para las familias de ellos, y la comunidad del sur está aterrada por lo sucedido, porque el SMAT llegó cerca de 5 de la tarde, ya habían pasado más de 4 horas de conflictos, de destrucción y de problemas en la entrada a los barrios de la Comuna 22. Quiero también mencionar, y ya con esto voy terminando, que creo que me estoy extendiendo mucho, con algo importante, y es el uso de las redes sociales para acabar un país, para acabar una ciudad. Yo no tengo duda de que en el caso de la ciudad de Cali se utilizaron las redes para buscar llevarnos a una especie de guerra civil. Aquí se ha intentado que tanto ciudadanos o la fuerza pública terminen en una masacre de ciudadanos que supuestamente protestan pacíficamente. Y lo digo porque hay pruebas contundentes sobre cómo las redes se han utilizado para generar este caos y destrucción. Uno de los casos más llamativos, cuando la fuerza pública ingresó en un día, durante este mes largo, a el sector de Siloé, en la ciudad de Cali, para detener un bloqueo. Antes de que llegara la policía al barrio, ya habían en las redes unos mensajes hablando de que estaban masacrando a los habitantes de Siloé. Cuando llegó la policía, ya estaban los sentimientos encontrados, había furia en muchos habitantes que habían creído lo que salía en las redes, y entonces esto generó un mal mayor en términos del conflicto entre los policías y la comunidad, pues que estaba alrededor del bloqueo, porque muchos ciudadanos que no tenían que ver con el bloqueo salieron supuestamente a defender a su comunidad que estaba siendo disque masacrada. Imagínense la gravedad de esto. La otra situación que fue también lamentable, en uno de los esfuerzos del gobierno nacional, de la gobernación y de la alcaldía para dialogar con los jóvenes de los bloqueos, cuando estaban en plena mesa de diálogo, la primera que se lograba, con todo el respeto y las garantías, les mandaron videos a los jóvenes de que en los puntos de resistencia de ellos, en los bloqueos de ellos, estaba aprovechando la fuerza pública para a la fuerza desbloquear, aprovechando pues que ellos no estaban allá. Y eso terminó siendo totalmente falso, pero generó un caos en la reunión y destruyó el intento de diálogo. Entonces, estas situaciones son muy lamentables, y además tenemos sumado
la participación de alcaldes de izquierda, como es el caso del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que ya tiene denuncias, investigación por acción y omisión en el cumplimiento de su deber, porque definitivamente no se le ha visto hacer respetar los derechos de la mayoría de los ciudadanos. El derecho a la salud, el derecho a la movilidad, el derecho a trabajar, el derecho a la educación y muchos más derechos, entre esos el de la seguridad ante estos bloqueos violentos. El alcalde, en mi concepto, ha estado del lado de la generación del caos, o por lo menos no ha realizado las acciones que le exigen la mayoría de los caleños. Esto pues se ha vivido no solamente en Cali, sino en otros municipios, y ha sido la verdad muy difícil para nuestras fuerzas y para el gobierno nacional. Cierro con la apreciación de que, bueno, ¿qué va a pasar en el 2022? Yo espero que podamos lograr que se elija un presidente que busque un modelo económico basado en el capitalismo, pero un capitalismo fraterno, un presidente comprometido con la lucha contra la pobreza, un presidente comprometido a generar ingresos y empleo a los colombianos y a mejorar las condiciones de vida de los diferentes sectores que componen la sociedad colombiana. Yo no creo que haya cabida para un presidente de izquierda radical, como es el señor Petro. Creo que nos debe servir lo que ha sucedido en Venezuela, lo que se evitó en Ecuador, lo que está pasando en este momento en Perú, que es lamentable. La verdad, uno no entiende cómo una persona con tan baja formación económica puede estar ganando o ganó las elecciones en Perú. Imagínense lo que puede suceder en este país. Ya solamente la economía ya se vio golpeada porque hay inversionistas que están saliendo espantados y su economía empieza a perder valor frente a las otras economías del continente, como es Estados Unidos con el dólar. Nosotros aquí tenemos en este momento la pérdida del grado de inversión por una calificadora de riesgo. Hay otras calificadoras de riesgo que están dando un compás de espera al gobierno nacional para que presente la reforma tributaria, que pasará por mi comisión tercera de asuntos económicos y que logremos estabilizar las finanzas. Yo espero que el pueblo colombiano mire lo que entienda, lo que puede generar la izquierda y la izquierda radical en nuestro país. Esta destrucción de empleo. Se habla de más de 300.000 empleos que se han perdido por el paro, y déjenme decirle que solo en el Valle del Cauca se habla de esos 300.000, 200.000 empleos. El daño que le han hecho al Valle del Cauca es aterrador, y por eso estamos pidiendo que el Valle del Cauca sea compensado de alguna manera económica para recuperarnos de esto. Ojalá los ciudadanos, los colombianos, vean la irresponsabilidad de los grupos de izquierda en su actuar político, en su discurso, en su narrativa, y elijan un presidente que esté desde el centro hacia la derecha y que nos dé tranquilidad a todos y le dé garantías también a la oposición y a los que quieren protestar, como yo he visto que ha querido hacerlo el presidente Iván Duque y todo su gobierno. El Congreso de la República es fundamental. El Congreso de la República es que se elija el próximo año, es un seguro sobre lo que pase en presidencia. Pase lo que pase en presidencia, debemos tener un Congreso como el actual, que hay corruptos seguramente, que hay mediocres seguramente, pero el Congreso actual es un Congreso del centro a la derecha, y que afortunadamente, si tuviéramos a un gobierno petrista, yo pienso que lograría contener la situación. Falta ver que ese gobierno, si llegara un gobierno radical, comprara al Congreso, como sucedió en Venezuela.
pues esto obviamente es una posibilidad en nuestro país. Por eso, pues esperamos que el pueblo colombiano sepa a quién elige, porque pues lo que yo veo como congresista, que nunca he tenido ningún problema de corrupción en mi vida pública, es que la gente se queja de la corrupción, pero va y elige a los mismos que han tenido serios problemas y obviamente se nota su política, que es la política del dinero, que es la política de la compra de los votos, que son los políticos que están repartiendo cosas todo el día y pues entonces los vuelven y los eligen. Esa es la triste realidad de nuestro país. A veces se señala a la institucionalidad, pero es que la sociedad es la que termina eligiendo esa institucionalidad y a esos representantes y a esos senadores. Espero que los partidos de centro derecha se unan. Yo hago parte del Centro Democrático. Espero que nos unamos con los demás partidos de centro derecha y que logremos elegir un buen Congreso y un buen presidente y un buen vicepresidente. Estas serían mis intervenciones y me gustaría mucho escucharlos a ustedes sobre estos puntos tan importantes que he mencionado y que nos deben servir para reflexionar mucho. He visto una explosión de activismo muy importante que tenemos que recoger para reconstruir lo dañado por los promotores del paro y para empujar de nuevo nuestro país hacia adelante. Las proyecciones de crecimiento son buenas, crecerá cerca del 5% este país, como cree el Banco Mundial, creciendo inclusive por encima de las proyecciones de un país como Brasil, que es una potencia más fuerte que nosotros, pues nos llenan de optimismo y para eso tenemos que por eso desbloquear, dialogar y salir adelante con las decisiones públicas que se necesiten. Muchas gracias por este espacio y espero escucharlos y atender las preguntas que tengan. Doctor Cristian, muchas gracias por su intervención, por los conceptos, por la información que nos comparten, por sus apreciaciones que son muy valiosas y que seguramente motivan las preguntas de los participantes. Pero antes de darle la palabra a nuestros participantes en la tertulia, quería preguntar su opinión sobre las declaraciones del alcalde de Cali, las recientes declaraciones que dio respecto a la intervención o el informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mencionaba el alcalde que estaba muy apenado por la terrible intervención de la sociedad civil con armas disparándole a los indígenas y que también estaba muy apenado por ese policía que murió ahogado en una clara insinuación que no murió asesinado como en realidad se presentó. ¿Qué lectura le da usted a esas declaraciones del alcalde de la ciudad? Usted ha hecho ya un resumen de lo que pasó particularmente en estas últimas semanas en la ciudad de Cali, particularmente en esta Comuna 22, pero ¿qué lectura le da a eso? ¿Qué es lo que pretende el alcalde de Cali? Y más cuando pesa una convocatoria a la revocatoria del mandato. Es decir, eso va a enardecer mucho más las personas que conocen la realidad del caso sucedido con el patrullero asesinado en el Puente del Comercio y que también conoce la realidad de la Comuna 22 y lo que sucedió, y usted bien lo sabe, yo estaba ahí en ese lugar cuando se presentaron los hechos y posteriormente tuvimos la oportunidad ante medios de comunicación de dar las versiones reales del caso. Pero ¿qué lectura le da? ¿Qué es lo que pretende el alcalde de Cali con esto, doctor Cristian? Yo creo que es la prolongación de la falsa paz de los acuerdos de La Habana. Yo creo que todo empieza ahí, porque esta narrativa no la impusieron en esos diálogos, la narrativa de no llamar las situaciones por su nombre. Doy ejemplo, el alcalde y su grupo político y otros se atreven a discutir y a criticar cuando se habla de hombres de bien, como si estuviera mal expresar qué es bueno y qué es malo, como si uno no pudiera entender que una persona que respeta la ley, que cumple sus deberes, es una persona buena. Entonces, para dar un ejemplo, el tema de la violencia, no reconocerla y
entonces hablar del diálogo a pesar de que el otro nos esté violando todos los derechos, de legitimar la violencia como un medio para cambiar el país. Eso es lo que están haciendo. Lo legitimaron con las FARC, lo quieren legitimar con el ELN, lo habían legitimado ya hace un par de décadas con el M-19 y quieren seguir en esa tónica, donde la persona que esté inconforme entonces puede coger un arma o cometer actos violentos y después salir a arrodillar al Estado y a salir a generar impunidad y tolerancia con actos en contra de nuestra ley. Es importante la pregunta porque es la misma narrativa del señor arzobispo Darío Jesús Monsalve, que es un defensor de los grupos subversivos. Lo he denunciado públicamente. Ahí tenemos las declaraciones del arzobispo constantemente en beneficio, por ejemplo, del ELN. Entonces, el arzobispo, al igual que el alcalde, pide excusas y resulta que el alcalde en este momento no representa a la ciudad. Ahí están las encuestas. Es un sinvergüenza, es un descarado. ¿Cómo sale y pide excusas por nosotros, los caleños, cuando le están haciendo un proceso de revocatoria que por primera vez en la historia de Cali y de Colombia hay una ciudad grande donde el alcalde en un momento dado va a ser revocado? Y ojo con esto, ¿qué está ahora haciendo? Busca acercarse a los movimientos que están protestando para acercarlos políticamente a él. A eso se dedica. Lo que hizo con un acto administrativo, con un decreto de legitimar los puntos de resistencia como un movimiento político es de suma gravedad. Decreto también que está siendo demandado por muchos abogados en estos momentos. Para sentarse a dialogar no necesita sacar un decreto donde le diga a estas personas que han bloqueado, violando el Código Penal colombiano, que son un movimiento político. Entonces, ¿qué está haciendo él? Darle reconocimiento histórico, político, social a personas de izquierda radical. Se está construyendo en este momento, en uno de esos puntos de resistencia, una estatua con un puño levantado y sale el director de planeación, hijo del senador Roy Barreras, a decir bueno, que vamos a ver, nos parece bien, que miremos a ver si la estatua la dejamos ahí, o el monumento que están haciendo, mientras la estatua de Sebastián de Belalcázar está tumbada y dañada y no sabemos si la van a poner en el sitio y vamos obviamente a presionar para que vuelva a su lugar. Las declaraciones de minimizar el asesinato cruel de uno de nuestros policías es vergonzoso. Él es la primera autoridad. ¿Cómo no le duele? Parece que no le duele. Y además dicen que murió ahogado. ¿Cómo así que ahogado? ¿O es que acaso él vio que lo tiraron vivo al río? Cuando el estudio forense ya está informado, impactos de bala, golpes y también arma blanca, heridas de arma blanca. Entonces, la verdad es una vergüenza, pero recordemos que estos grupos de derechos humanos son un montón de personas de izquierda que llevan, yo creo que más que será de 20 años, construyendo una institucionalidad en el mundo, una narrativa en el mundo, y la han estado aplicando muy bien. Son los mismos grupos que no han permitido que se recupere la democracia en Venezuela, porque entonces siempre hablan de los diálogos y de la tolerancia y todo esto, y terminaron neutralizando a otros países, neutralizando el actuar de fuerzas políticas que querían, que han denunciado todas las violaciones allá de grupos socialistas, comunistas, que son los que se tomaron el poder. Estos grupos, como ideológicamente son semejantes, entonces tienen un sesgo político aterrador. Y lo más grave es que llevan la lucha entre clases en el debate político, que, bueno, lo usan para conseguir votos, pero ahora lo están usando es para generar conflictos urbanos. Decir que en el sur de Cali hay grupos paramilitares es aterrador, y buscan entonces
estigmatizar a un sector donde hay estrato 4, pero la mayoría es estrato 5 y 6. Yo le dije al señor alcalde delante del presidente de la República, de la señora gobernadora y de un evento que hubo hace unas 2 semanas largas, que le pregunté, ¿y usted, alcalde, cuando vio en el distrito de Agua Blanca que comerciantes de barrios populares usaron traumáticas para defender sus locales comerciales de los vándalos, ¿por qué no dijo que eran también grupos paramilitares? No lo hizo, ¿por qué? Porque lo que busca es precisamente estigmatizar y decir que las personas de dinero usan las armas para manejar el poder, manejar el territorio y cometer crímenes y asesinatos. Esa es la estrategia de ellos. Lo que pasa es que nunca pensamos que fuera tan descarados de hacerlo de esta manera de frente, utilizando la alcaldía de Cali, que es la alcaldía de todos, para este tipo de actos vergonzosos. Y esto nos debe prender las alarmas, porque la verdad han ido muy bajo en sus comportamientos. En la revocatoria, el alcalde tiene un rechazo impresionante, desde el estrato 1 hasta el estrato 6. Lo sacan chiflado de un montón de espacios y por eso anda tan preocupado. Ahí salió a decir que Centro Democrático promueve la revocatoria y pusieron, hoy amaneció la ciudad de Cali con unos pasacalles diciendo que bienvenido Centro Democrático, gracias por impulsar la revocatoria. Otro pasacalle, Centro Democrático invita a revocar al alcalde. Y eso es puro cuento. El partido no ha sacado ningunos pasacalles. Es buscando dividir la sociedad para que las personas no firmen los formularios de recolección de firmas de la revocatoria o después no salgan a votar porque los engañan creyendo que es no es una actividad cívica, sino que tratan de decir que es una actividad partidista y entonces de esa manera dividen. Estos son los tristes momentos que vivimos en nuestra ciudad, pero por el otro lado hay un empresariado, unas entidades cívicas, unos ciudadanos, todos unidos, defendiendo la ciudad de Cali, buscando recuperar nuestra ciudad, buscando recuperar el orden, desbloquear y abierta al diálogo y a buscar soluciones para las personas que terminaron en la pobreza por la pandemia, ahora terminaron en la pobreza por el paro, más las personas pobres que ya teníamos en nuestra ciudad, una juventud que ha perdido las esperanzas y que entonces ha sido instrumentalizada para violentar. Les han dado drogas, les han dado pago diario entre 50, 70 mil, 80 mil pesos para vandalizar y se han aprovechado de nuestra juventud para generar este caos en nuestra ciudad. Dentro de estos jóvenes hay jóvenes universitarios muy valiosos, jóvenes preparados, jóvenes que han sido becados por el Estado, subsidiados para que puedan ingresar en algunas de las mejores universidades que hay en el Valle del Cauca, pues allá los hemos visto violando el Código Penal en los bloqueos en nuestra ciudad. Muy triste, la verdad, para Colombia esta situación. Pregunta en el chat del señor capitán José Fernando López. ¿Podríamos esperar, doctor Garcés, una situación similar antes de las próximas elecciones, las que usted refiere? Yo creo que se les está acabando la gasolina, porque muchos decían, bueno, pero ¿por qué el gobierno no actúa con mayor contundencia? Yo trataba de explicar que lo que esperan estos movimientos internacionales y nacionales es contar muertos para generar mayor odio y mayor caos. Si la fuerza pública hubiera actuado con una contundencia, llegar a usar armas letales contra los que han atacado, amenazado la vida de nuestros policías, han atacado bienes públicos y privados, pues tendríamos posiblemente unas masacres y yo no sé, de pronto se pudo haber caído el presidente de la República, pudiéramos estar en una situación muy, muy complicada. El gobierno ha buscado el diálogo y el bloqueo, esa fórmula yo la he respaldado, pero obviamente hemos tenido un costo muy grande en pérdidas de empresas, sobre todo en MIPYMES, donde pues
recuperarnos de esto nos vamos a demorar. Hoy hay un desencanto, hay un cansancio, y yo creo que no nos pueden aplicar esto de nuevo al día de las elecciones. Las encuestas demuestran que ya cada vez hay menos personas de acuerdo con el paro, hay más personas que quieren el desbloqueo, y que obviamente la gente sí quiere transformaciones sociales, económicas, políticas, y en eso estamos para buscar esos caminos. Pero creo que están en una encrucijada porque esto se les empieza a devolver. Se les empieza a devolver. Por eso Petro ya salió a decir que él no estaba de acuerdo con los bloqueos, cuando fue el culpable principal de promover toda esta situación y del odio que ha generado en la población. Entonces están tratando sí de alargar esto, pero pues estamos en junio. Las elecciones de Congreso son en marzo y las de presidencia posteriormente. Y tendríamos presidente a mitad del próximo año, y yo creo que no les va a alcanzar la gasolina. A mí se me olvidó mencionar algo muy grave, hablando de gasolina, y es la financiación de grupos criminales. Es que está clarísimo, ahí está. Hay una coincidencia, por ejemplo, en varios temas entre el crimen organizado y los políticos de izquierda en nuestro país, y de izquierda radical. El buscar detener el uso de la aspersión aérea, del glifosato y de la erradicación forzosa aparece en los pliegos de los promotores del paro, aparece en los bloqueos, aparece en la comunidad indígena, en todas las comunidades indígenas y campesinas que nos trajeron al Valle del Cauca, provenientes del Cauca y de otras zonas. Son familias cocaleras, familias que viven del negocio de la coca. Pues acá vinieron a desestabilizar nuestro departamento, y coinciden con congresistas que quieren también legalizar la marihuana unos, otros quieren legalizar inclusive la coca. Señores como Gustavo Bolívar, el senador, que es una vergüenza nacional para mí, este tipo de personas que coinciden en las mismas pretensiones, y entonces aquí tenemos una cosa muy organizada que yo espero el presidente de la República no se vaya a bajar los pantalones y no vaya a ceder en temas de fondo como es la lucha contra las drogas. Muy bien. Señor mayor Jorge Eduardo Mendoza Galindo, tiene su micrófono abierto y se alista el soldado profesional Enrique Peña Rodríguez. Adelante, señor mayor Mendoza, con su pregunta. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Garcés. Yo estoy también acá en la ciudad de Cali. Llevo 30 años después de retirarme del servicio activo. Quisiera las siguientes inquietudes, aunque usted lo ha reconocido mucho, pero ¿quién ejerce la autoridad en el país en este momento? ¿Quién ejerce la autoridad en el país? Segundo, ¿hasta cuándo va la permisividad del Estado de todo lo que nos está sucediendo? ¿Qué acciones jurídicas se están realizando por parte del Congreso, especialmente en el tipo de denuncias donde los jueces fallan en una cosa totalmente absurda? ¿Hay alguna actividad desarrollada por parte del Congreso? Acuérdese que el Poder Judicial ha usurpado el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, hay necesidad, ¿hasta cuándo se va a permitir que ese Poder Judicial, que está en manos totalmente oscuras, permitamos que siga esa situación, y que yo lo considero más peligroso que las mismas marchas y que los mismos bloqueos y que el mismo paro? Gracias. Bueno, primero, fíjense que la autoridad la está ejerciendo el presidente de la República, tanto así que una de las condiciones para iniciar las negociaciones fue que acabara con la asistencia militar que definió el presidente. ¿Por qué proponen eso? Proponen eso porque sienten la autoridad buscando restablecer el orden en el país. Lo que pasa es que
tenemos en la fuerza pública limitantes, no solamente en número de policías y de soldados, sino en condiciones que ya las hemos hablado, en situaciones jurídicas y demás. Recuerden que con los diálogos de La Habana cambiaron la Constitución, ahí fortalecieron el derecho a la protesta, pero dándole unas garantías que buscan neutralizar a nuestra fuerza pública. Entonces, hay que entender eso. Ahí entiendo ya, creo que ya pasamos o llegamos a los 600 o más capturados. Yo perdí la cuenta en 490 hace como 15 días. O sea, se ha estado capturando personas en un país donde no hay cárceles para meterlos y se ha estado haciendo pues un esfuerzo muy grande. ¿Que ha faltado contundencia? Sí, yo creo que ha faltado contundencia. Yo creo que ha faltado inteligencia militar. A mí me dicen que en el gobierno de Santos acabaron con la inteligencia militar en este país. Yo estuve investigando, por ejemplo, el caso de los reservistas y la verdad me quedé aterrado cómo se debilitó la organización de reservistas en Colombia, tema que ustedes saben más que yo. Y entonces hoy este es parte de los problemas que tenemos para que el gobierno nacional y unos comandantes de nuestras fuerzas puedan ser mucho más efectivos en la solución de estos ataques a la ciudad, a las ciudades. Sobre acciones del Congreso. Miren, primero nos la pasamos deteniendo los proyectos de ley que presenta la izquierda para empeorar la situación. No sé si han leído el proyecto que presentó, por ejemplo, el representante Inti Asprilla, que busca quitarle herramientas a la policía, al SMAT. Es increíble. Hay una serie de situaciones que plantean ahí donde pues prácticamente para usar un taser, para usar un gas lacrimógeno, inclusive para usar el, ¿cómo se llama? El conocido bolillo, pues popularmente. Hay que prácticamente pedirle permiso a los que están pateando y golpeando a los policías. Ahí está el proyecto de ley en la Cámara, pues vamos a hundirlo, como les hemos hundido muchos otros proyectos de ley. Lo otro, hemos defendido el presupuesto de seguridad y defensa. Yo quiero que sepan que a mí me gustaría que se hubieran logrado más presupuestos, pero la verdad, la situación fiscal de nuestro país no da para más. Algunos de los temas que están pendientes y que yo soy consciente son mayores recursos a varios asuntos relacionados con nuestros héroes de la patria, nuestros veteranos. Ustedes saben que hay temas del sistema de salud y otras condiciones de salariales, prestacionales que no están resueltas en este momento. Esto ha sido complejo, no solamente por la pandemia que afectó las finanzas del Estado y ahora pues por lo del paro que nos han dañado o han afectado la agenda que tiene un partido como Centro Democrático en estos asuntos, sino que también la pelea de la izquierda por disminuir el presupuesto es impresionante. Presupuesto de seguridad y defensa. Si no se hace algo, prácticamente en el 2024 o 2025 no va a haber presupuesto de inversión en seguridad y defensa, porque el costo de los salarios de nuestra fuerza pública y de las prestaciones sociales y el tema pensional, pues va a consumir todo el presupuesto de seguridad y defensa en nuestro país. A mí me han mostrado las proyecciones y son, la verdad, aterradoras. Cuando hoy en Colombia todos los alcaldes piden más policías y sabemos que deberían ser mejor remunerados. Al policía se le exige con estos temas, además de sus traslados a diferentes regiones de Colombia. Dos de los policías que estuvieron aquí ayudando y que estuvieron involucrados en la situación de la Comuna 22 eran de otra región y se los llevaron para su otra región, pero con las investigaciones por haber estado aquí en mi ciudad. Esto la verdad me tiene a mí muy adolorido y obviamente hay comunidad hoy de Cali pendiente de ayudar a defender a los policías que obraron bien. También debo mencionar que dentro de los temas que estamos trabajando es que el Ministerio de Justicia está, por ejemplo, comprometido a presentar un proyecto de ley para que se aclare
la diferencia entre la justicia ordinaria y la justicia especial de los indígenas, porque estas comunidades están delinquiendo contra ciudadanos que no hacen parte de la comunidad indígena y quieren que se les aplique su jurisdicción especial, y entonces así hacen daños por fuera de sus territorios y cometen delitos y crímenes, quieren que los metan o les apliquen su normatividad, que ustedes saben cómo es. Hay unos centros de armonización que allá se van a reír o hasta fustazos les dan, mientras dejan acabado el negocio de una familia que construyó durante muchos años con actos vandálicos, por ejemplo. Hay otras cosas que no se van a lograr. El Centro Democrático creyó que podía modificar, por ejemplo, la JEP y otras situaciones de La Habana, pero nos derrotaron varias veces en el Congreso. Yo no sé, yo pienso que es la inercia de todas las prebendas, toda la mermelada que dio Santos en su gobierno, pues que son los mismos, la mayoría son los mismos congresistas o las familias de los congresistas o los socios de esos congresistas los que se reeligieron en este periodo, y entonces hunden todo lo que tenga que ver con los acuerdos de La Habana. Se han logrado unos cambios, pero muy pocos. Pero en el caso del Centro Democrático hemos dado la pelea y seguimos dándola. Somos 51 dentro de un Congreso que tiene cerca de 280 senadores y representantes. O sea, nosotros no tenemos mayoría para que se tomen esas decisiones. Y algo importante es que también se ha fortalecido, según me ha informado el ministro de Defensa y el comandante de la Policía Nacional, se ha fortalecido el fondo que existe para la defensa de nuestra fuerza pública, que es un tema que nos tiene pues muy preocupados, porque sabemos de todas las injusticias que se están cometiendo. Entonces yo así respondería. Digamos que los congresistas estamos trabajando en defender la autoridad y la institucionalidad en los debates públicos, en las leyes que se aprueban o se hunden en el Congreso, y en otras iniciativas que acompañamos también, cívicas o del gobierno, que esperamos den unos frutos. Muy bien, soldado profesional Enrique Peña Rodríguez, está abierto su micrófono. Por favor, señor soldado Peña, abra su micrófono. Por favor, abra su micrófono. Bueno, voy a leer la pregunta del soldado profesional Enrique Peña. Parece que tiene problemas con su micrófono. La pregunta está escrita también en la plataforma. Dice, ¿cómo podría la sociedad civil apoyar a la policía en casos como los que usted comenta de Cali sin que los judicialicen? Seguramente por lo que hemos visto de los civiles que usted mencionaba, que con armas traumáticas salieron a defender no solamente sus negocios, sino también ante el llamado, que creo que es importante mencionarlo, con la pregunta que hace el soldado Peña, donde la misma policía pidió ayuda a la sociedad civil, a los habitantes de la zona, para que les ayudaran, para que no fuera destruido el CAI de la policía. Entonces, de acuerdo a la pregunta del soldado Peña, ¿cómo podría la sociedad civil ayudar a nuestra policía sin que se judicialice a la sociedad civil? Bueno, yo quiero invitarlos a todos los que quieran participar en una iniciativa que yo le llamo ciudadana, porque la idea es que trascienda, digamos, mi situación de congresista, y es que nos unamos en un gran movimiento cívico nacional por el derecho a la legítima defensa. Mi experiencia en estos 3 años que llevo en la Cámara es que tenemos que organizarnos como ciudadanos respetuosos de la ley, que nos preocupa temas tan importantes como la vida, la propiedad privada y la posibilidad de que nos defendamos de un acto que atente contra nuestra integridad. Yo quiero invitarlos, ojalá los que quieran me escriban a mi correo electrónico o por mis redes, o le escriban aquí a las personas que puedan contactarlos conmigo, como el amigo Carlos y
y todas las personas que hacen parte de estas tertulias tan importantes, porque necesitamos, yo creo que unirnos, vuelvo y repito, en un proceso cívico de restablecimiento del derecho a la legítima defensa. Yo diría que ese es el primer punto. Segundo, creo que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque hay personas que no son conocedoras de la ley. En nuestra ley, en el Código Penal, está claro que una persona puede defenderse, pero algunos ciudadanos no son conscientes de que ya en un momento dado, por ejemplo, coordinarse mediante chats para ir a proteger el barrio de manera organizada, pues eso empieza a permitir que los enemigos de la seguridad y de la ley puedan dar a tergiversar los hechos y hablar de que se han creado grupos de paramilitares, grupos de autodefensas, que obviamente no estamos de acuerdo y no están permitidas en la ley. Entonces, creo que otra forma de ayudar es capacitar a los ciudadanos sobre el uso de las armas y el derecho a la legítima defensa. El otro tema importante es que tenemos que tumbar la restricción que hay hoy a los salvoconductos en el caso del porte, porque esa figura que se inventó Juan Manuel Santos, que también fue acordado en La Habana, bajo la mesa, que es el porte especial, ha generado todo tipo de situaciones que no son positivas. ¿Por qué tantas armas traumáticas en nuestro país? Pues porque la gente entonces terminó comprando un arma traumática para defenderse. Y esto yo creo que no está bien. Yo pienso que esa restricción radical del invento del porte especial es sumamente dañina y tenemos que tumbar eso. Yo llevo 3 años luchándolo. Lo último, el ministro Carlos Holmes, que en paz descanse, estaba convencido que había que acabar eso, pero tenemos al alto consejero para la seguridad en presidencia de la República, el señor Rafael Guarín, que es un desastre en este tema. Habla de una política de desarme general en Colombia y el desarme general ha sido pues para los ciudadanos honestos, porque pues ustedes saben más que yo que el AMPA, que el crimen pues no anda con salvoconductos para cometer delitos y además pues usan armas ilegales, mientras las armas legales en nuestro país no han sido un problema en Colombia. Entonces ahí hay otro tema que como ciudadanos tenemos que presionar y es una presión que se debe hacer a tumbar esto del porte especial, una presión que se tiene que hacer a nivel nacional. Y ojo, mis queridos amigos que hagan parte de las reservas de la policía. En la policía hemos encontrado comandantes en ejercicio que han estado bloqueando el permiso de porte de los salvoconductos. Tienen esa posición, mientras en el ejército, que es al que le toca lidiar con el Departamento de Comercio de Armas, saben que esto es un problema y una equivocación y la mayoría de los comandantes del ejército no están de acuerdo con esta figura, pero lastimosamente este gobierno la ha mantenido desde el Ministerio de Defensa y vuelvo y repito, un alto consejero para la seguridad es uno de los principales promotores. Lo otro que lo hemos estado haciendo, ustedes pueden ver en mis redes, creo que los ciudadanos deben salir a generar su amor a los policías, a toda nuestra fuerza pública. Que los ciudadanos vayan a los CAIs a abrazar a los policías, a expresarles nuestro respeto, a aplaudirlos. Son mensajes que se publican en las redes y son mensajes que acercan a la ciudadanía a su policía, que contrarrestan los ataques para deslegitimar, para acabar con nuestra fuerza pública, con nuestro SMAT, por ejemplo. Entonces yo creo que esas son otras actividades cívicas muy importantes, las hemos estado haciendo, yo he estado apoyando a los ciudadanos que
lo han estado haciendo. Otros también han estado apoyando a los policías con víveres, con ropa, con medicamentos, porque pues en el caso de Cali, pues esto ha sido como una guerra. Entonces aquí llegaron policías y soldados de otras regiones que no alcanzaron ni a organizar su ropa y estaban en unas condiciones muy complicadas o estuvieron en unas zonas complicadas. Uno se queda aterrado. Las mujeres policías inclusive sin tener fácil acceso a toallas higiénicas. O sea, aquí esto estuvo muy, muy difícil y afortunadamente ciudadanos trataron, hicieron lo que pudieron con donaciones de todo tipo de cosas para nuestra fuerza pública. Creo también que los ciudadanos deben defender a los policías que están siendo investigados en casos como el de la Comuna 22. Sé de ciudadanos que están en Colombia pagando abogados para proteger. Y en algunos casos también tenemos que pensar en las familias de los policías. Yo no ando publicando ni informando esto, pero por ejemplo, en Centro Democrático, esto no lo hemos informado, pero esta semana hicimos una recolecta para ayudar a la familia del patrullero que fue asesinado y tirado al río Cauca. Hicimos una donación de varios congresistas de 500.000 pesos, hicimos una vaca, como se dice, para entregarle unos recursos a una familia que es humilde. Yo creo que esa es otra acción que muchos ciudadanos pueden desarrollar para ayudar a nuestros héroes de la patria. Para mencionar pues algunos ejemplos que yo creo que son importantes, y todos ustedes que en algún momento cargaron un arma pueden ayudar en el debate. La gente no sabe que es un arma de bajo calibre, la gente no sabe que hay que hacer un examen psicotécnico, la gente no sabe que tiene que revisarse los antecedentes. O sea, el ciudadano común obviamente no le gustan las armas y cuando uno habla de que hay ciudadanos que tienen problemas de seguridad, esos ciudadanos del común son engañados por el discurso mentiroso, engañoso del mundo ideal, de que no se deben utilizar armas, de que no necesitamos armas en Colombia, y lo que están haciendo es poniendo en riesgo a ciudadanos en su defensa. Y obviamente tenemos que seguir trabajando en aclarar la ley. El concepto de proporcionalidad es una cosa que se tiene que revisar. Hay jueces, como muy bien lo mencionaron ahora, que están fallando contra nuestros policías y ese cuento de la proporcionalidad es a veces muy mal usado, pero no es fácil, como mismo lo explicaron, la Corte Constitucional, la justicia, lastimosamente, hay muchas personas que en mi concepto son de izquierda y que entonces han terminado debilitando la autoridad. Pero eso no nos debe desmotivar para seguir en estos debates y concientizando para que la sociedad tarde o temprano genere los cambios en nuestras leyes y en nuestra justicia para que se defiendan estos principios que ustedes y yo compartimos. Señor Coronel Carlos Enrique Martínez Caballero, y se alista el señor capitán de navío Fabio Cuello. Adelante, señor Coronel Martínez, su micrófono está abierto, por favor. Señor Coronel Martínez, su micrófono está abierto. Por favor, active su micrófono. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Muy amable por darnos una orientación sobre el problema, especialmente en el sector de Cali. A mí, como ciudadano individual, me preocupa que el presidente de la República no salga a la opinión pública a presentar un diagnóstico real de lo que ocurre en Colombia, que asuma una posición como jefe de Estado y oriente a los colombianos, porque en redes sociales se genera mucha desinformación. Lo que ocurre en Cali se ve desde una óptica, pero se vive diferente en el resto del país, y eso genera como un sentido de pertenencia a lo que le está pasando el hecho, pero un sentido de ausencia al resto del país muchas veces no le interesa. Entonces, quisiera saber por qué razón el presidente no asume una posición demasiado contundente para explicarle a todo el país el problema en que estamos metidos, cómo se visualiza el futuro del país y qué se puede hacer y cómo los ciudadanos podemos ayudar. Muchas gracias. No es fácil, Coronel Martínez, el rol del presidente de la República en esta situación, ¿no? Yo creo
que como hay todo este ataque internacional y tratan de tergiversar las situaciones en el mundo, el presidente de la República tiene que medir con mucho cuidado sus comentarios. Por ejemplo, cómo evitar que no se desmotive la inversión internacional y la inversión nacional en Colombia. Este es un tema muy delicado. Tenemos empresas en este momento cerrando, inversionistas que iban a venir a Colombia y ya no van a invertir, empresas muy importantes que pararon sus proyecciones de inversión en Colombia, y entonces por eso el presidente tiene que buscar mostrar un país que está recuperando el orden, que está recuperando la seguridad y la movilidad. Es un tema muy, muy difícil de manejar. Segundo, las declaraciones de fuerza, unas declaraciones de él fuertes en estos momentos. Recuerden que han jugado a confundir entre la manifestación pacífica y los actos vandálicos. Toda esta izquierda colombiana, el Partido Verde, el Partido del Polo, los de Colombia Humana, bueno, el nuevo partido de Dignidad que se creó, algunos liberales, muestran siempre como si la intervención de la fuerza pública para enfrentar a los vándalos la muestran como si enfrentaran a los manifestantes pacíficos. Entonces, las declaraciones del presidente tienen que ser muy cuidadosas porque han tratado de incendiar el país. Uno tal vez se sentiría más tranquilo como persona que comparte los mismos principios de ustedes, que el presidente saliera con unas posiciones más fuertes, más aguerridas. Yo oigo en los chats de mis amigos todos los días esos comentarios, comparan al presidente con Bolsonaro, ¿no? Pero yo a veces les recuerdo, ojo, porque recuerden que el presidente de Chile y el presidente de Brasil y el propio Donald Trump, cuando salieron con posiciones fuertes, se les estaban armando unos problemas innecesarios. Entonces, yo creo que en todo esto hay una estrategia que puede ser manejada adecuadamente, o se le puede salir al presidente de las manos el gobierno, que ante eso estamos. Cuando hay crisis económica en el mundo entero, en la historia, caen las popularidades de los presidentes. Y si fuera eso, a esto le sumamos una población pobre protestando en las calles y un presidente que lleguen en un momento dado a mostrarlo como un presidente indolente contra los manifestantes pacíficos, el gobierno se cae. Es muy fácil que el gobierno se caiga. Entonces, digamos que de esta manera yo respondo dando un ejemplo de que cualquier frase del presidente es sumamente importante y debe ser pensada, analizada, y yo creo que los que deben tener en este momento unas posiciones que den tranquilidad y tengan las posiciones fuertes y cuenten qué están haciendo, pues es el ministro de Defensa, pues son los altos mandos militares y de policía. Yo creo que ahí es donde faltaría entonces mayor información sobre los bloqueos y sobre las situaciones de violencia, sobre los heridos, sobre todas las actuaciones. De pronto, y me quedo con esa tarea, lo tomo como una tarea, voy a expresarle el día de mañana al ministro de Defensa que es posible que deba haber mayor información para la tranquilidad de todos los colombianos sobre lo que está sucediendo en el país. Gracias, doctor Garcés. Señor capitán Fabio Cuello, y se alista el señor coronel Juan Luis Gutiérrez Restrepo. Adelante, señor capitán Cuello. Su micrófono está abierto. Buenas noches a toda la reserva activa, señor representante Cristian Garcés, cordial saludo. Soy el capitán de navío Fabio Cuello Cogán, retirado de la Armada Nacional. Gracias por su defensa de las Fuerzas Armadas, sintiendo mucho la situación que vive Cali, donde viví parte de mi niñez, y el Valle,
donde tuve la oportunidad de operar en la parte marítima, me duele bastante el puerto de Buenaventura. Ya la situación está sobrediagnosticada, pero los malos existen desde el inicio de la humanidad. Pero aquí en Colombia insistimos en que lo importante es mostrar los malos y no en neutralizarlos. El éxito de los gobiernos es mantener la tranquilidad para sus habitantes. Siempre ha habido ladrones, vándalos, delincuentes, conspiradores, etc. Lo importante es tener un gobierno que sea capaz de evitar que actúen en contra de las instituciones y de sus habitantes. El gobierno y su partido está más dedicado a mostrar lo malo que pasa y muy pocas soluciones. A veces hasta parece que les gustara mostrar vandalismo, delitos, para demostrar que los malos son los demás. Siento que la fuerza pública la tienen amarrada y mal usada. La hacen esperar hasta que la violencia está desbordada para entonces sí dejarla actuar cuando la situación está bien violenta y tienen que usar una fuerza mayor para controlarla. Esa fuerza pública que ha defendido las instituciones y la reserva activa que ha respaldado al gobierno, a las instituciones y su partido. Sin embargo, aparte de decirles héroes, son maltratados con impuestos. En junio es el único gremio que no le han aprobado el incremento salarial a pesar de estar poniendo el pecho, y son más los que hablan de los pocos casos de supuestos abusos que quienes mencionan los casos de aciertos, de sacrificio, y menos mostrar un apoyo decidido. El tema de hoy es cómo la pandemia, que es mundial, y el paro afectará las elecciones. Lo veo bastante gris, no solo por los malos, que son muchos, pero también por la incapacidad del gobierno de mantener el orden y un partido de gobierno que unos no hacen sino pedir más impuestos, a pesar que hay muchas soluciones diferentes y que fue la mecha que prendió todo, y otros no hacen sino echarle leña al fuego. En 42 días no han logrado un total control de la situación. Entonces, para las elecciones próximas, ¿por quién votar? Por la izquierda creo que nadie aquí en esta audiencia va a votar, pero ¿por quién del resto? Si en el año largo que queda no toman el control del país, tampoco estarán entre los elegidos. La verdad, en el partido de gobierno no se ve a nadie que pueda darle tranquilidad al país. Todos parecen expertos en pelear y seguir con el cuento del coco, pero a nadie con la capacidad de dar soluciones ni mostrar la mínima posibilidad de darle tranquilidad a los colombianos. Para terminar, parece que la clase política se le olvidó que su principal función es darle bienestar a sus habitantes, no mantenerlos asustados todo el día con el coco, con la invasión, con la conspiración. Se acaba el tiempo para el partido, para el gobierno, la lista de disculpas es interminable y no van a lograr mostrar que son capaces de gobernar y darnos tranquilidad. La verdad, para 2022 se requiere alguien que no garantice que van a ser otros 4 años peleando los siguientes. Capitán, primero que todo, en el caso del Valle vale la pena mencionar el trabajo de la Armada en Buenaventura, que también ha habido unos momentos difíciles durante este periodo y yo pienso que se ha desempeñado exitosamente. Digamos que usted ha hecho una serie de críticas, pues yo tengo diferencias sobre esas posiciones. Primero que todo, tengo claro que Centro Democrático es el partido más propositivo de la centroderecha en el Congreso de la República. Eso pues uno depende de cómo ve, si uno ve el vaso medio lleno o medio vacío, pero compare el partido Centro Democrático con los otros partidos en dos temas fundamentales: la defensa de la seguridad en Colombia y el otro tema, la defensa de la economía en nuestro país. Yo invito a que hagan esa evaluación y se dan cuenta de que el partido es un partido en esto sumamente proactivo y sumamente, en mi parecer, con resultados concretos. Otro tema importante es que nosotros no promovemos impuestos. Nosotros hemos tenido mucho cuidado. Las reformas tributarias pasadas no le aumentó los impuestos a la clase baja, se le aumentó los impuestos a los de mayores ingresos en nuestro país. El presidente de la República se equivocó presentando esta reforma tributaria última y el partido que primero salió
con una propuesta de cambios, diciendo que no estaba de acuerdo con la reforma tributaria, fuimos nosotros. Aquí hay muchos que salen y se oponen, pero que estudien, que se sienten a elaborar textos y hacer propuestas, hay una gran distancia. Entonces, invito a que miren cuándo salió la propuesta de modificación de la reforma tributaria equivocada que presentó el gobierno por parte de los otros partidos. Hay unos que no pasaron de pronunciamientos. Nosotros lo hicimos público por escrito, porque somos muy juiciosos en el trabajo. Otro tema importante es que pues hay que solucionar el problema económico. Nuestro partido ha insistido constantemente en otras alternativas, como usted muy bien menciona, capitán, entre esas la austeridad, y no lo hemos logrado. No lo hemos logrado, le hemos insistido al gobierno que tome esas decisiones, pero no lo hemos logrado. Recuerden que en Colombia nuestro sistema político es que hay en el Congreso 17 partidos representados, que en la segunda vuelta, para ganarle a Petro, en esos 10 millones de votos, hubo cerca de 2 millones de Centro Democrático. Pero los otros eran Ciudadanos, Opinión y otros partidos. Entre esos que apoyaron al presidente están el Partido Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Conservador, y ellos también tienen sus posiciones. Dentro de las posiciones que algunos de estos partidos tradicionales tienen, que es que defienden la burocracia que hay en el Estado. Centro Democrático es un partido que no es clientelista. Nosotros no vivimos por los puestos en el Estado. Tenemos pero muy pocos comparado con lo que tienen los otros partidos. Por eso creemos que una de las razones por las cuales no se han logrado hacer unas reformas importantes en la disminución de la burocracia en Colombia es porque hay partidos tradicionales que romperían las relaciones con el presidente de la República. Y si el Congreso rompe las relaciones con el presidente de la República, pues no se aprueba ningún proyecto de ley, ningún cambio. Vale la pena también recordar que el Centro Democrático radicó hace unas semanas un proyecto de ley para reducir el tamaño del Congreso a la mitad, buscando sintonizarse con lo que quiere la opinión pública. Y también hemos radicado ya en 4 ocasiones, y nos lo han hundido, el proyecto para disminuir el salario de los congresistas. Entonces, yo lo que quiero expresar con esto es que sí estoy de acuerdo en algo. Ser congresista es sumamente frustrante porque usted no maneja el presupuesto. Usted, para tomar una decisión en el Congreso, tiene que contar con los otros partidos o por lo menos con la mayoría. Usted hace gestión, pero los que tienen los recursos son los alcaldes, los gobernadores y el presidente. Ellos son los que al final cortan la cinta, al final toman las decisiones de inversión. Un congresista no puede cambiar el proyecto de presupuesto de la nación si el presidente de la República no está de acuerdo. Y el presidente de la República tiene que concertar con un montón de actores a nivel nacional. Entonces, eso del partido de gobierno, creo que hay que revisarlo. Si estuviéramos en Estados Unidos y usted me dijera, usted es republicano y usted es el partido de gobierno, yo le diría, sí, es que aquí hay solamente 2 partidos, el republicano y el demócrata. Entonces, aquí la cosa es, somos el partido de gobierno y nosotros nos sentamos con nuestro presidente a ponernos de acuerdo en qué se hace y qué no se hace. En Colombia eso no funciona. El partido de gobierno es 51 entre 280 y hay otros partidos que inclusive pues pueden tener más influencia que nosotros. Por ejemplo, en la Cámara hay más liberales que representantes de Centro Democrático, si no me equivoco. Entonces es importante entender eso, porque la agenda de Centro Democrático no es la agenda que se impone y la agenda del presidente de la República no es la agenda de Centro Democrático. Nosotros somos el partido de gobierno, pero en los términos en que cómo funciona la política en nuestro país, cómo está organizada la elección de los congresistas y cómo funcionan los partidos. Esto a mí me ha sido muy difícil de entender y vuelvo y digo, es sumamente frustrante, pero
pues esas son las condiciones en las que nosotros jugamos. Y aumentar gastos de funcionamiento, pues es muy difícil. Y dentro de los gastos de funcionamiento están los gastos salariales, las prestaciones sociales y demás. Ya quisiera yo hacerlo, pero fíjense, es un tema donde en este momento le están pidiendo antes al gobierno que reduzca gastos. Entonces no es claro. No, fíjense, es como una encrucijada. No se logra bajar los impuestos de altos funcionarios del Estado porque los magistrados tienen un poder impresionante. Cuando le bajan el salario a un congresista, se lo bajan a todos los jueces del país. ¿Usted se imagina la presión que hacen estos jueces sobre el Congreso y sobre el gobierno? Es que no es fácil la política. Ahora, no son excusas. Todos los días nos levantamos a proponer, a aprobar leyes y a cambiar. A veces no se notan. Miren, la ley de punto final para sanear las finanzas del sistema de salud de nuestro país, la habíamos aprobado en una pandemia. Entonces a mí me dicen, van a lograr solucionar los problemas del financiamiento de la salud. Pues yo no puedo decir que ya lo vamos a lograr, porque está en este momento el Estado colombiano quebrado. Entonces quiero hacer estas reflexiones porque no hay que tener cuidado. Yo sé que van a aparecer partidos por ejemplo, de derecha que compitan con Centro Democrático en las próximas elecciones. Lo vimos en las pasadas, no lograron los umbrales. La derecha de nuestro país, lo mejor que puede hacer es estar en Centro Democrático, es mi posición personal, porque no logran los umbrales, porque son una minoría en Colombia. Entonces es más fácil ponernos de acuerdo en un país, en un partido que sea de centro derecha o derecha, y buscar entonces los cambios. Y para hacer los cambios no depende solamente de un congresista, depende de la sociedad colombiana y de otros actores que están en todo este juego político para que logremos los cambios en nuestro país. Y por eso no me voy a frustrar, sigo en la lucha constantemente para generar los cambios que tengamos que hacer. Señor coronel, para cerrar, señor coronel Juan Luis Gutiérrez Restrepo, por favor, está abierto su micrófono. Adelante con su pregunta. Gracias, Carlos Eduardo. Doctor Cristian Garcés Aljure, respetuoso saludo, gracias por su presentación. Igualmente un saludo muy especial a todos los asistentes. Soy el coronel Juan Luis Gutiérrez Restrepo. Tengo una solicitud y una pregunta. La solicitud es si usted me puede regalar unos 20 minutos para hablarle el tema del fondo pensional del sector defensa. Es un tema técnico complejo, pero ya que usted está en la comisión tercera, le pediría el favor que me regale unos 20 minuticos, yo le explico exactamente usted cómo nos puede colaborar. Yo represento a los oficiales con asignación de retiro ante el Consejo Directivo de CREMIL y en resumidas cuentas el sector defensa no tiene fondo pensional. Usted en su presentación hizo referencia a que en el presupuesto 2023 solo iba a haber dineros para el pago de todas las obligaciones relacionadas con las pensiones, pero el hecho de no tener un fondo pensional es un riesgo del cual hoy depende la sostenibilidad social y económica de 250.000 familias del sector defensa. De modo pues que le agradecería que me regale unos 15 o 20 minuticos, yo después le explico al detalle el tema. La pregunta es un poco con el tema electoral. Usted lo dijo en su presentación, lo han manifestado aquí los otros compañeros. En las elecciones del 2022 se define el futuro del país. Yo creo que eso todo lo tenemos claro. Pero uno también ve con preocupación el papel del Centro Democrático. En las elecciones de Mitaca, por una pésima gerencia de Nubia Estela Martínez, no se sacó ni un solo gobernador ni un solo alcalde importante. Y eso también nos dice que el elector del Centro Democrático es el presidente Uribe, eso nadie lo discute. 800.000 votos sacó, sale el presidente Uribe del Senado por las razones que conocemos, y ahí comienza el desorden en el Centro Democrático, porque claro, afloran las vanidades, los egos personales, todos quieren ser los líderes, pero no hay quien ponga orden en la casa. La pregunta es, representante Cristian, ¿qué plan tiene el Centro Democrático
para no desaparecer del mapa electoral del país en el 2022? Gracias, quedo atento a su amable respuesta. Bueno, con seguridad nos reunimos la próxima semana. Entonces cuadramos, le agradezco que le pasen mi celular y nos contactamos y me interesa escucharlo y que analicemos qué va a pasar, porque ahora en el segundo semestre se va a discutir el presupuesto del próximo año y yo vuelvo y repito, la carga salarial, prestacional, pensional sigue creciendo y el país va a tener que encontrar unas fórmulas para solucionar, porque obviamente hay que cumplir con las pensiones y además con pues, obviamente los salarios de nuestra fuerza pública, al mismo tiempo que invertir en tecnología, en inversión para el funcionamiento adecuado de nuestras fuerzas y además pues también hay educación, salud, vivienda y un montón de temas que son prioridad para todos los colombianos. No es una situación fácil. Miren, el Centro Democrático no va a desaparecer en las próximas elecciones, no va a desaparecer. Que disminuyan los congresistas, sí, eso se puede dar, se puede dar. Se puede dar porque el presidente Uribe no se va a lanzar. Él sacó cerca de 800.000 votos, entonces si él no está, eso sirvió como para elegir unos 6 senadores, 6, 7 senadores. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos de esos 800.000 personas, por no estar el doctor Uribe en la lista, van a quedarse en su casa ese día y no votan o van a votar por otro partido? Esa sería la pregunta. Yo no creo que de 51 congresistas nos vamos a bajar a la mitad, ¿no? Yo no creo eso. Yo no soy pesimista. Puede haber una disminución. Difícil saber exactamente cuánto. Vamos a competir vuelvo y repito, con partidos que vuelven y salen de derecha, que van a decir que le faltaron los pantalones al Centro Democrático, que le faltaron los pantalones a Duque y que entonces se necesita otro partido y esos partidos van a debilitar a Centro Democrático en algo. Sí, lo hicieron en las pasadas elecciones y lo volverán a hacer. Mi invitación es a que más bien nos pongamos de acuerdo y construyamos Centro Democrático. Porque la pregunta sería aquí, y bueno, y si desaparece Centro Democrático, ¿qué sucede? Esa es la pregunta. Por ejemplo, yo saqué 42.000 votos. Yo siento que, bueno, puedo bajar en unos votos, pero en el Valle la opinión y los expertos en política consideran que voy a quedar elegido en la Cámara otra vez. Yo espero que me apoyen los ciudadanos que me acompañaron. Si se acabara Centro Democrático, entonces yo ahora ¿para dónde pego? Pues entonces, no sé, regresaría al Partido Conservador. No sé, yo creo que no hay que ser negativos sobre eso. Los temas de organización. Vean, construir partidos en Colombia es muy difícil. Eso es un problema de cultura política que tenemos. Ustedes comparen la cultura política en los países europeos o en Estados Unidos. Es muy diferente. Por Dios, o sea, ¿cómo se hace política en estrato 1 y 2 en Colombia? ¿Cuál es el compromiso en participar de los estratos 5 y 6 en política en Colombia? No, aquí la política es muy difícil, es muy difícil. Entonces, tenemos que entender eso y buscar los caminos para hacer política de manera honesta. Ahí es donde, sí, hay que buscar una organización, pero Centro Democrático no es el más desorganizado de todos. En el Congreso hay partidos que los congresistas, perdón por la palabra, hacen lo que les da la gana. Y en el Partido Centro Democrático tenemos una figura fuerte que es Álvaro Uribe Vélez. No da órdenes, pero es una persona con una experiencia y un conocimiento muy alto y por eso tenemos una gran confianza en él y un olfato político muy importante. ¿Qué pasa con los otros partidos? Quítenle a Cambio Radical a Germán Vargas en este momento. ¿Saben qué dicen allá? Pues que tendrían un problema gravísimo en cómo distribuir los avales para las próximas elecciones, porque allá es Germán Vargas Lleras el que impone.
en tema de avales, el que puede controlar el partido en las regiones y buscar acuerdos entre las distintas fuerzas. A mí en las pasadas elecciones me trataron muy mal. Sí, pues, pero yo no me he dejado de eso. Imagínense, yo venía de ser concejal de Cali, diputado, ustedes ahora me presentaron y me había lanzado a la gobernación del Valle con 356,000 votos y en la lista a la Cámara me pusieron de sexto. Después, como renunciaron 2 antes de mí, quedé de cuarto. A mí no me dieron el número 1. Y yo les dije, bueno, esto es con votos, esto es contándose. Y saqué 42,000 votos. Y el que me siguió en la lista en votación quedó con 20,000 y el tercero con 13,000. Yo demostré que a mí me dieron haber dado el número 1. Ahora muchos me preguntan, ay, García, ¿a usted le van a dar el 1 en las próximas elecciones? Y yo digo, pues yo voy a esperar, porque pues espero que no me maltraten. Pero si me vuelven a maltratar, yo vuelvo y saco mi votación y espero ser la primera votación. Porque la verdad no es fácil construir partidos. Ahí salimos a elegir los directorios municipales. Es el primer partido en la historia de Colombia que se atreve a elegir representantes de la sociedad civil mediante elección virtual. No se imaginan los problemas que tenemos. Perdón si me estoy extendiendo sobre este tema, pero es que me parece muy importante. Primero, nos atacaron por las redes. Tuvimos un ciberataque de hackers. Trataron de robarse la base de datos del partido. Pararon varias veces la votación. O sea, no se imaginan lo que fue eso. Y eso que el partido había contratado una empresa experta en seguridad en redes. Segundo, vayan, inscriban la gente a que quiera ser miembro de un directorio municipal. Claro, de pronto en un municipio como el que mencionaste, en un departamento, pues hay interesados, pero vaya y mire si en los otros 1,400 municipios las personas, fuera de votar por alguien como Cristian o de votar por alguien como el doctor Álvaro Uribe o votar por alguno de ustedes, miren a ver si se interesan en hacer parte de las directivas de un partido. En Colombia no funcionan los directorios prácticamente de ningún partido. Eso es pues, un problema de nuestra cultura política. Entonces, yo estoy de acuerdo en que todas estas críticas debemos discutirlas y hay que llevarlas a la dirección del partido, a presentárselas a la bancada del partido y discutirlas. Pero yo los invito a que busquemos los caminos y busquemos las soluciones. Porque si nosotros nos dedicamos a tirarle piedra a lo que existe, de pronto, bueno, de pronto no en las próximas elecciones, pero de pronto sí en las siguientes nos quedamos. De pronto nos quedamos sin Centro Democrático, de pronto nos quedamos sin Partido Conservador y otros partidos. Y recuerden que la izquierda no descansa. La izquierda en eso es mucho más organizada. La izquierda es mucho más persistente y va ganando terreno. Por eso se han apoderado del sistema de la educación, se han apoderado del buena parte del sistema de la justicia, por eso han aprobado unas leyes terribles y existen cosas como FECODE. Todo eso es porque la izquierda todos los días está avanzando en su agenda y nosotros no podemos enfrentarnos entre nosotros, tenemos es que buscar los caminos y yo acepto que se han cometido errores en Centro Democrático, he tratado de evitar algunos, en otros no lo he logrado y de pronto en algunos soy responsable y ni me he dado cuenta, pero estamos en la tarea. Doctor Cristian, finalmente una pregunta con relación, hay varias en el chat, voy a tratar de resumirlas muy rápidamente para cerrar, específicamente con qué esperar del informe de la CIDH, especialmente con comentarios como los que hace el informe de José Miguel Vivanco de Human Rights, donde textualmente dice, agentes de policía colombiana han cometido abusos brutales contra los manifestantes, que se han documentado más de 20 homicidios y casos de agresiones sexuales, golpizas violentas y detenciones arbitrarias. Lo dice el señor José Miguel Vivanco, hoy lo reiteró nuevamente en los medios de comunicación. ¿Qué esperar de ese informe de la CIDH? Ya vimos la posición, que no es la posición pública del gobierno, pero finalmente en cabeza del señor embajador Alejandro Ordóñez ante la Organización de Estados Americanos, pues presenta también una férrea defensa a nuestra fuerza pública.
¿Qué esperar de ese informe y qué impacto puede tener ese informe? Que ya sabemos cómo va a venir ese informe de la CIDH. ¿Qué esperar de ese informe ya para cerrar nuestra tertulia de hoy? Mencionar rápidamente algo que no dije en la respuesta anterior, y es que el partido, como siempre, construirá las propuestas y saldrá al debate público, transparente y con toda la fuerza. Vuelvo y repito, nos hemos caracterizado por un partido sumamente proactivo. Ahí salió el ministro de Hacienda esta semana a decirnos que cómo así que Centro Democrático tenía preparada una propuesta de reforma tributaria. Y la respuesta de nosotros es que sí, porque es que si no nos gusta la de ustedes, nosotros la vamos a presentar, la del partido, y deben concertarla con nosotros. Y queremos que los impuestos en esta ocasión tengan que ser, como lo hemos dicho siempre, sobre los de mayores ingresos, sobre los más pudientes, entre la financiación, además que queremos de la inversión social para reactivar tanto la economía como la lucha contra la pobreza. Entonces, vamos a construir una agenda como siempre lo hemos hecho y saldremos al debate. No debemos esperar nada bueno de estos informes, absolutamente nada bueno. Miren, hay que entender, todas las personas que viven de los organismos de derechos humanos, para poder que les paguen y para poder que esos organismos sigan funcionando, pues tienen que decir que se violan los derechos humanos. O sea, eso está mal diseñado. ¿Qué pasa si los organismos de defensa de los derechos humanos salen mañana en el mundo y dicen, en el mundo, digamos, en un hipotético caso fuera así, no se violan los derechos humanos? En el mundo no se violan los derechos humanos. ¿Qué les pasa el otro día? Pues se acaban todas esas fundaciones, todas esas organizaciones multilaterales. Esas personas, para poder recibir su sueldo, viven de eso. Esas fundaciones reciben donaciones de empresarios de izquierda, socialistas en el mundo, que los patrocinan para que estén diciendo que se violan los derechos humanos. Entonces, por eso se van a parar acá y no van a decir que los bloqueos son ilegales. No van a decir que en los países europeos y en Estados Unidos no se acepta un bloqueo de una ciudad, como hicieron con Cali, que la sitiaron. Eso no lo van a decir. ¿Cuánto dura un bloqueo de una vía en Estados Unidos? Creo que no dura 10 minutos. Yo creo que no dura 10 minutos. Aquí, entonces van a decir que eso no lo van a ver, perdón, no lo van a ver, y van a salir a hablar de todos los problemas que hubo, y seguramente, claro, nuestra fuerza pública cometió equivocaciones, hubo excesos, son seres humanos, cualquiera se desespera, cualquiera defiende su vida en un momento de angustia, y entonces van a usar todo esto para atacar al gobierno. ¿Qué hacer? Salir a rechazar la injusticia con el país, los conceptos sesgados. Tienen que contar cuántos policías fueron golpeados, tienen que contar todos los daños a la propiedad privada y pública que hubo, y todas las violaciones a los derechos de la mayoría de los colombianos, de la gran mayoría de los colombianos. Y nosotros tenemos que salir desde todos los puntos a rechazar cuando los informes sean sesgados. Y lo otro que se le debe preguntar al gobierno actual y al próximo, es que se tiene que evaluar si nosotros debemos pertenecer a esas organizaciones o no, porque si nos van a ayudar a desestabilizar nuestro país, nos van a ayudar a generar caos, pues mejor no pertenecer a ellas y defendernos nosotros acá, porque no vamos a dejar que Colombia entre en crisis, no vamos a dejar que acaben con nuestro país, que nos ha costado mucha sangre, entre otras cosas, mucha sangre construir este país, para que vengan a generar más sangre, más destrucción y además vengan a culparnos aquí de opresores y de dictadores, cuando en Colombia no existe un gobierno de ese talante. Entonces mi invitación como representante a la Cámara es que, así como ustedes van a ver a los congresistas de Centro Democrático en función de la seguridad y hacer respetar la Constitución y la ley, que, ojo con esto, no todos, porque es que en el Congreso somos 51, hay unos que se dedican a temas de educación, de salud, de economía, de seguridad. No esperen que todos estemos hablando de lo mismo, porque sería un error. Pero hay un grupo que lidera la defensa de la fuerza pública, que defiende temas como la economía, y hay personas como el representante Juan David Vélez, que es el representante colombiano elegido en el exterior, que está constantemente
haciéndole seguimiento a qué pasa en el exterior con todas estas declaraciones, nos ayuda con información, nos da línea para nosotros los demás apoyarlo y además estar pendiente y dar declaraciones constantes y denuncias. A los alcaldes los estamos denunciando. En el caso mío he pedido que la Procuraduría y la Fiscalía investiguen al alcalde Jorgiano Espina. Así está pasando en otras regiones. Y a estos organismos internacionales hay que también denunciarlos. Hay que criticarlos en la ONU cuando los comportamientos no sean justos. Hay que ir allá. De hecho, hubo una comisión de Centro Democrático que la semana pasada fue a Estados Unidos a visitar varios de estos organismos, porque no nos vamos a dejar. Para eso tenemos voz y espacios de poder, afortunadamente, para expresarnos. Muchas gracias a todos ustedes por este espacio, que no es fácil discutir estos temas, pero que con mucho gusto acá damos la cara y nos comprometemos a escuchar y a tomar las medidas para corregir el camino en lo que haya que mejorar. Honorable representante Cristian Garcés Aljure, deseamos agradecerle su presencia esta noche en nuestra tertulia centenaria, haber separado un espacio en su agenda para atender a los miembros de la Reserva Activa, a los veteranos de la Fuerza Pública, sin distingo de grados ni de fuerzas. Nos sentimos altamente complacidos y orgullosos por este espacio concedido, así como por la masiva participación de miembros de la Reserva Activa. Al igual que amigos y miembros del Cuerpo de Oficiales Profesionales de la Reserva. 2 comentarios finales. Reiterar nuestro agradecimiento por esta tertulia como panelista. Igualmente solicitarle su valiosa intervención ante el presidente de la República, Iván Duque, para que cumpla la palabra empeñada con los veteranos. El año pasado él asistió como panelista a una tertulia y se comprometió a realizar un taller Construyendo País de manera exclusiva para los miembros de la Reserva Activa. Entendemos que por el tema de la pandemia los talleres Construyendo País están suspendidos, pero confiamos en que antes de que se acabe el gobierno del presidente Duque se reactiven estos espacios de comunicación con diversos sectores de la sociedad colombiana. Entonces le pedimos el inmenso favor para que abandere, por favor, ese compromiso para que se cumpla un espacio que requerimos para tratar tan diversos aspectos como el que va a tratar con usted, señor coronel Juan Luis Gutiérrez, a quien le voy a suministrar su contacto para que le escriba directamente, que es un tema muy álgido dentro del manejo de quienes gozamos de asignaciones de retiro. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por sus comentarios, mi Dios lo bendiga y por favor cuidémonos mucho. Con mucho gusto estaré pendiente de estos 2 puntos y cualquier otro que aparezca. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor Cristian Garcés, por su participación y a todos los miembros de la Reserva Activa que esta noche nos acompañaron en esta tertulia. Muchas gracias a todos por haber participado. Doctor Cristian, gracias también por su férrea defensa de nuestra fuerza pública. Me consta de manera personal el gran esfuerzo que usted hace por la defensa de nuestros policías y de nuestros soldados. Cuente con todo nuestro apoyo y mil gracias por estar en sus tertulias centenarias. Muchas gracias a todos y la semana entrante nos vemos en una nueva sesión de tertulias centenarias. Cuídense mucho, por favor. Buenas noches.